Bienvenidos al episodio número 30 de la primera temporada del podcast Investigación Clínica Global. Soy José Torres, médico neumólogo, trabajo en investigación clínica y hoy vamos a tratar un tema que viene sucediendo ya hace algún tiempo, pero que en las últimas semanas se ha ido consolidando y además impulsando por diferentes motivos. Este cambio puede ser temporal, pero creemos mucho en nosotros que podría ser definitivo. Y la historia empieza hace poco, ¿no? Hace un par de semanas, exactamente el 18 de junio, la FDA lanzó una noticia que tal vez muchos de ustedes la leyeron, donde suspendía la elaboración o la ejecución de ensayos clínicos a nivel global que implicara, ojo, el envío de muestras biológicas de pacientes estadounidenses a países que ellos consideraban países de riesgo. Dentro de esos países considerados de riesgo por Estados Unidos, se incluía a China. Entonces, basado en esto, pero además expresando como motivo de esta suspensión la preocupación por la poca confidencialidad de los datos genómicos y la poca transparencia en el consentimiento informado, es que se buscaba frenar el avance de China en este aspecto. Recuerden, si material biológico probablemente, ojo, no originario solo de China, porque sabemos el movimiento que ha tenido la industria farmacéutica y los laboratorios de investigación clínica hacia ese país para desarrollar ese tipo de estudios, se buscaba en todo caso frenar ese avance como potencia científica que estamos observando día tras día, y además reflejaba una creciente tensión geopolítica alrededor del conocimiento biomédico que realmente no tendría por qué estar afectado. Hemos visto nosotros el crecimiento que ha tenido China en determinadas fases de ensayos clínicos como los oncológicos en fase 1 o los estudios en terapia génica o utilizando inmunomoduladores o inmunoterapia. Entonces, tratamos nosotros de entender cuál ha sido el motivo de esta reacción y realmente no solo la calidad, sino la cantidad o cuantificar el impacto que consideramos tiene en este momento este país es sumamente importante. El 2024 China consiguió un logro interesante, ¿no? Por primera vez en la historia superó a Estados Unidos en número de ensayos clínicos registrados a nivel global. ¿Cuánto fueron? 7.100 estudios. Y para el 2023 había ejecutado casi 11.000 ensayos clínicos. En ese año estamos hablando que superó a Estados Unidos en más del 50% de ensayos clínicos. Una cifra realmente importante que nos da a las claras una figura de lo que estamos observando de un país increyendo en esta actividad. Y esto se ha producido en solo una década. China pasó de ser, así como es Latinoamérica en este momento, como nos mira, ¿no? Un país, en ese caso, y esta es una región que prestaba pacientes en la mayor parte de veces para ensayos clínicos fase 2 o 3, a convertirse en líder global con capacidades para diseñar, conducir y aprobar moléculas innovadoras para laboratorios, no solamente de China, sino para Big Pharma de otros países. Hoy la participación de este país en el volumen global de investigación clínica ronda aproximadamente el 18%. Y es una cifra que no es estable, como hemos visto, ¿no? Han visto los cambios del 2011, del 2023, 2024, y esta cifra sigue creciendo. Entonces, ¿cómo podemos encontrar las razones por las cuales ha crecido China? Voy a revisar brevemente cuál es el número de ensayos clínicos actuales, el plan Made in China del 2015, que fue lanzado en 2015 para el 2025, y sobre todo para finalizar, y es algo que siempre se busca en este podcast cuando conversamos sobre investigación clínica, ¿qué debemos aprender en esta región para tratar de alcanzar ese lugar que creo que nosotros podemos lograr? El primer punto es que China tiene un posicionamiento sólido en este momento en el mundo de los ensayos clínicos. A nivel mundial, en un mercado que tiene aproximadamente 300.000 ensayos clínicos activos, esto observamos que genera una cifra superior de mercado de 84.000 millones de dólares. Y el mercado de ensayos clínicos, como ustedes podrán revisar en diferentes papers, y por supuesto estoy seguro que lo saben,
esto siempre va creciendo, ¿no? Actualmente el ritmo de crecimiento del mercado de ensayos clínicos es aproximadamente entre 6 y 7% anual. El 2025, como he mencionado en la introducción de este capítulo, China consiguió una cifra impresionante, superando a Estados Unidos. ¿Ok? Estados Unidos en esa época, el 2024, solo realizó 6.000 ensayos clínicos. Esto es una cifra sumamente importante. Claro, vamos a tratar por qué creció China. Luego, en otro capítulo, tal vez podamos hablar sobre por qué Estados Unidos disminuyó en esta actividad, del cual fue líder hace muchísimo tiempo. Entonces, la participación de este país asiático pasó del 10% en 2019 a cerca del 18% de participación en el mundo de ensayos clínicos en 2024. Pero a ver, para tomar esa posición en el mercado, de algún lado tengo que haber tomado esa porción. Entonces, Europa cayó del 22% al 12% de participación, mientras Estados Unidos no cayó, es cierto, pero tampoco creció. Y su participación en torno al mercado se mantuvo en promedio flat, 23%, pero sin posibilidades de crecimiento. Y ahora con las medidas que estamos observando, probablemente esto se vea afectado y de ahí la preocupación de los científicos en ese país. Si buscamos cuáles son las razones que lo han llevado a China al liderazgo, bueno, podemos mencionar algunas que nos suenan conocidas para todos los países, ¿no? Primero es el volumen poblacional, de eso todos somos testigos, y además esto posibilita un enrolamiento de pacientes en los proyectos de investigación de manera mucho más rápida. Con grandes poblaciones urbanas, ustedes entenderán, y además sin tratamiento accesible, los periodos de reclutamiento son mucho más rápidos, inclusive entre 2 a 3 veces más de lo que ocurre en Estados Unidos. El segundo punto, y a mí me parece que es un punto de inflexión, es la apertura regulatoria y la adhesión al ICH el 2017 de China. ¿Y esto qué ha traído como consecuencia? Que la aprobación de los ensayos clínicos se haga en un periodo increíble de 30 a 60 días en muchos casos, frente a los 6 a 12 meses de Europa o Latinoamérica. Y en este aspecto tenemos que aprender. El tercer punto es el ecosistema. No solo crecieron las centros de investigación, sino también las CROs y las empresas tecnológicas. El Wuxia, PPTech y el TigerMed, como CRO, ofrecen servicios integrales y además, sumado a inteligencia artificial, optimización de plataformas digitales, manejo de Big Data, selección de pacientes y de centro de investigación. Un paquete completo. Pero además, resulta ser más eficiente, ¿no? Porque los costos son favorables. Los ensayos clínicos fase 3, por ejemplo, en oncología, ojo, cuestan 60% menos por paciente que lo que uno puede costear en Estados Unidos. Pero finalmente, a mí me parece también esto sumamente interesante, es el apoyo estatal directo, clave cuando uno quiere crecer en investigación clínica. Incentivos a la investigación local, financiamiento público y colaboración público-privada. En este aspecto es clave el Estado como un impulsor de esta actividad. Ya lo hemos visto en otras regiones y en otros países. China no tendría por qué haber sido la excepción. Ahora, pero esto no cayó del cielo. Esto vino de hace 10 años. El plan Made in China 2025 fue lanzado en 2015. Esto es un plan estratégico, lo que venimos reclamando en muchas regiones o muchos países. No iniciativas solo país, iniciativas regionales. Entonces, este plan estratégico de China, en este caso este país tan grande, buscaba convertir a China en una potencia de alta tecnología. Tomaron 10 sectores claves. Y uno de los sectores claves, ojo, de crecimiento, cosa que no vemos en Latinoamérica, por ejemplo, es el sector biofarmacéutico. Apareciendo en los top 10 de los sectores de crecimiento de un país, este plan, en este aspecto, incentivó actividades relacionadas con innovación de medicamentos biológicos, vacunas y terapias génicas. China en este momento es líder en terapia en fase 1 oncológica, enfermedades raras, terapia génica y vacunas. Segundo, el impulso de los grupos, los clústeres de investigación y desarrollo en ciudades como Shanghái o Shenzhen, focos de desarrollo, investigación y desarrollo local que impulsa además la inversión extranjera para ese desarrollo local y mayor número de ensayos clínicos. En tercer lugar, es el desarrollo de las CROs o CROs o los startups biofarmacéuticos tipo Beijing o Innovent que van a hacer crecer no solamente el centro de investigación,
sino también todo el ecosistema alrededor de esa actividad. Un crecimiento, por supuesto, positivo. Y el último punto, es cierto, tenemos desventajas en este aspecto, ¿no? La digitalización de datos clínicos y estandarización regulatoria con enfoque internacional. Pero esto nace de la cabeza del Estado, ¿no? Hay que cambiar ese enfoque, adherirse a las normas internacionales, pero no solamente eso, sino también ser mucho más eficiente aplicándolas, entrenando personas y consiguiendo que el objetivo sea común. Este tema consiguió resultados en China en una década. Miren, pasó de traer estudios en etapa final, la fase 3, a generar moléculas innovadoras y liderar pipelines clínicos globales. Tenemos laboratorios tipo Novartis, GSK, Pfizer, que han aterrizado en China, pero ya no solo en el lado de comercialización, sino también en el lado de innovación y tecnología. Finalmente, porque lo importante de este podcast es qué lecciones aprendemos para traerlas a nuestra región, ¿no? Entonces, primero que yo considero que debe haber una visión estratégica de Estado. Revisemos la visión estratégica de los estados en Latinoamérica y vamos a encontrar contados, México lo va a incluir, ojo, para sí también, contados países que lo tienen como una parte prioritaria. Pero, a ver, no solamente debe ser una declaración de intereses, también debe ser inversión, ¿no? Entonces, ese liderazgo depende de esa inversión, pero también de la articulación entre políticas, incentivos, regulación y formación de talento. No es solamente una declaración. Segundo, aprovechar las fortalezas locales, ¿no? América Latina cuenta con diversidad genética como China, costos competitivos como China y población relevante para validar la data clínica y con ganas de participar por los diferentes problemas que ya hemos revisado. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? El tercer punto es modernizar la regulación e instituciones. Necesitamos procesos mucho más ágiles y centrados para los pacientes y además en la protección de datos. ¿Por qué no un organismo regulatorio central, tipo la EMA, por ejemplo? Ya es el momento que demos ese paso. El cuarto punto es formar capacidades regionales, ¿no? Conjuntas, crear redes de instituciones de investigación, academias conjuntas, trabajo corporativo conjunto, no ser solamente competitivos, sino hacer crecer a países que tienen menos oportunidades, pero que tienen otros atributos que permitirían participar en este mundo de investigación clínica. El crecimiento en Latinoamérica debe ser regional, especializado y no solamente por país. Y el quinto punto es, bueno, ojalá que tengamos líderes que entiendan que la investigación es el motor económico y social de un país. No solo es una herramienta de salud, como erróneamente se piensa, ni para unos pocos, como erróneamente piensan algunos reguladores, sino también para un desarrollo científico, un desarrollo de la industria y un desarrollo de la tecnología, y en conclusión del país. Y el que beneficia es el paciente y el sistema de salud. China es un ejemplo que nos ha demostrado que el trabajo conjunto es importantísimo en este punto. Ha asumido un liderazgo en investigación clínica que solo es posible alcanzar por una voluntad política, una inversión continua y una visión de futuro. Ellos empezaron hace 10 años y este año, 10 años después, han logrado su objetivo. ¿Y América Latina? Con condiciones comparables, entiendo el tema de la inversión, entiendo el tema de los startups, entiendo el tema del poco apoyo. Pero a ver, en algún momento tenemos que dar un paso para que dependa de nosotros cambiar esa voluntad política para transformar la región. En nuestras manos está conseguir seguir creciendo en investigación clínica a nivel global.